Pensando en esto que no se dice, ¿qué pasa con aquellos que te vomitan todo? ¿Viste el que no se guarda nada? El que Sí. dice lo que piensa, digamos, ese de alguna manera resuelve mejor estos niveles de estrés. Hay dos casos, o dos opciones, o dos puntos de vista. Por ejemplo, yo te doy el ejemplo de un niño que de pronto tiene 15 años, o 14 o 12 años, y no se enferma nunca. Y tiene a su madre muy preocupada por eso, la cual lo lleva al médico, porque ¿cómo puede ser que mi niño desde que nació nunca tuvo absolutamente ninguna enfermedad? Entonces el médico le hace una serie de análisis. El médico dice, sí, es verdad señora, ¿cómo puede ser que su hijo no se enferme? Es raro. La madre piensa que ya puede tener alguna enfermedad grave por el hecho de que está sano. Y el médico, que a veces no colabora, ¿no? O mejor dicho, colabora con esa realidad, pero no colabora en el buen sentido, a eso me refiero, o con el sentido coherente, podríamos decir, y obviamente que no hablo en términos generales, que no se malentienda. A veces pasa de que en este sistema caemos muchas veces en la trampa. Y quizás a lo mejor por depositar la autoridad en ese profesional que dice, sí señora, probablemente a lo mejor su hijo pueda tener algo grave, vamos a hacer algún análisis, ¿cómo puede ser que no se enferme? Y en algún momento ese niño se va a enfermar, Claro. cuando nunca se enfermó, ¿verdad? Y la madre muy preocupada que lo llevaba a ese niño de chiquito a lugares donde se pueda enfermar para que se contagie con algunos otros niños, hasta incluso eso ha hecho esa madre. Lo ha llevado a lugares en donde había enfermedad para que el niño, ¿no es cierto?, se contagie y por lo menos se enferme. Entonces, y esa madre muy preocupada no sabe que ese niño, y el médico tampoco, que ese niño desde que nació es muy verborrágico, ese niño no se guarda nada, ese niño expresa todos sus pensamientos, ese niño saluda a los vecinos, habla con sus amigos, en la familia, en la mesa, se la pasa hablando con sus hermanos, no se calla nada, está constantemente, son esos niños que constantemente están expresando absolutamente todo lo que piensan. Y claro, ¿cómo se van a enfermar? No se enferman nunca esos niños. Claro. O sea que es una ventaja, ¿no? A veces, Claro. lo que pasa es que hay cosas que, viste, son como socialmente incorrectas, decir, como decías al principio, ¿no? No todo se puede decir, aunque te encantaría, yo también, a mí muchas veces digo, me encantaría, pero es tan nocivo también decirlo, ¿no? Bueno, ahí está el segundo caso que te iba a decir. La parte tóxica o nociva, que Claro, cuando una persona se jacta de ser una persona frontal, que son esas sincera. personas sinceras, claro, son esas personas que dicen, yo soy muy frontal, ¿eh? Sí, Y se jacta por eso. sí. Claro, y libera todos esos pensamientos pensando que eso es lo más sano que hay. Y en verdad, quizás es sano para esa persona expresar todo lo que siente, pero no sea sano para el otro. Porque está bien decir la verdad y lo que uno piensa, pero también es cierto que hay leyes. También es cierto que a veces Claro. con nuestra palabra podemos herir o podemos matar a una persona. Una palabra mata, una palabra cura. Y de eso no somos conscientes. Entonces está bien liberar nuestros pensamientos, pero hay que mantener un equilibrio, hay que ser conscientes de si no estamos haciendo un daño al otro. Porque por algo existe la conciencia y por algo en algún punto el ser humano busca de un momento a otro, tarde o temprano, resarcir esas cosas que uno siente que ha hecho, ¿no es cierto? Claro, 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 en general, como comentan acá, es el cómo lo decimos, ¿no? Que marca la diferencia. Porque aquel que claro. se jacta de sincericida, también por ahí, no sé si tiene la capacidad de decir, bueno, pero a veces soy una bestia, o en general soy media bestia para decir las cosas, ¿no? Bueno, pero eso es otra mentira, yo digo, ¿no? Cuando una persona dice, ay, vos disculpame, pero yo te lo dije por tu bien, porque lo Ay, que qué yo feo es siento, eso. Hay pero frases hechas en la vida, es increíble lo que contás, claro, sí, porque lo que, como bien vos decís, lo que cuenta es la intención. Y si hay claro. una buena intención, hay conciencia. Y si hay conciencia, se busca naturalmente el buen modo de decir las cosas, Claro, porque hay una buena intención. Si no hubiera una buena intención, existe esto, ¿no es cierto? El hecho de descargar esas cosas personales
con el otro y jactándose y diciendo uno que es por el bien del otro, o creer que uno hace cosas buenas por el otro al decir las cosas como las dice. Y decime, también está la otra una tercera posición, ¿no? En donde vos decís algo, en el momento que lo decís no te salió bien, porque te estás dando cuenta de la cara del otro, que le dolió y le cayó mal, que lo lastimaste. Esa situación, esa circunstancia, también en este caso podría también lastimarme a mí. El impacto, porque yo por ahí dije algo que no imaginé el daño que podía causar. Lo dije a lo mejor más o menos con buena intención. Mala intención no hubo, pero ¿podría enfermarme también por eso? Yo digo que cuando hay una conciencia y cuando existe, digamos, esa forma personal, espiritual y sentimental de buscar, digamos, esa coherencia en uno para estar en armonía con el otro, porque hay una conciencia, obviamente, es que espontáneamente uno se pone en el lugar del otro cuando uno ve esa cara de la persona que no le cayó bien las cosas. Entonces uno dice, perdóname, te pido mil disculpas, yo sé que lo dije de una manera muy egoísta, quizás no tendría que haberlo dicho de esa manera, te pido perdón, porque la persona siente, se pone en el lugar de la otra persona, y no lo hace porque es un santo, lo hace porque hay una conciencia y porque sabe en el fondo que tampoco le gustaría sentir lo mismo, ¿verdad?, que le hizo sentir al otro. Por eso digo que hay leyes. Y sí, podemos decir culpabilidad y todo. Yo digo que la culpa también al mismo tiempo es la arrogancia del ego que cree que tiene la razón. Y por eso existe la culpabilidad, que es una desvalorización. A veces nos sentimos culpables por decir la verdad y a veces la decimos con la mejor buena intención, y aún así nos sentimos culpables por haber expresado esa cosa, ¿no es cierto?, que nos pasa muchas veces con los seres humanos cuando queremos ayudar al otro y queremos hacer que el otro evolucione, porque ahí está, digo yo, la intención de cada persona. Si yo al decirte esto voy a provocar que en tu vida algo cambie y que sea para bien y que eso te proporcione una ventaja en términos de supervivencia y evoluciones, por supuesto que ahí está la buena intención que tiene cada uno con diferentes personas, pero si yo lo que te voy a decir de frente es para bloquearte, es para que te estanques, o es para que no crezcas, o para que no evoluciones, entonces ahí hay otra intención. Esas, digamos que son las dos caras de la moneda, ¿no? Incluso también, Daniel, muchas veces ha pasado que alguien te dice algo que a lo mejor hasta viene con cierta mala intención, pero eso que vino, cuando lo ves en perspectiva y lo ves en el tiempo, te das cuenta cuánto te ayudó, a pesar del mal momento, a hacer, ¿no?, esos cambios, esos movimientos que a lo mejor hubieran quedado detenidos si esa persona no venía a patearte el tablero, ¿no? Y viste, vos lo dijiste, en el tiempo es cuando nos damos cuenta, sí, la cuando ya pasaron las cosas. La perspectiva de que cuando nos alejamos en cuestiones de, bueno, yo digo que el tiempo en sí mismo bien podría no existir como nosotros lo conocemos, porque sí existen las experiencias, los llamados hologramas, ¿no es cierto?, que están grabados en nuestro subconsciente. En la medida que vamos viviendo cada vez más experiencias, hay como una sensación de paso del tiempo, pero en verdad fíjate que en sí mismo es como muy ilusorio el tiempo, ¿no? Entonces, como que cuando nos alejamos o cuando sentimos que ha pasado mucho tiempo o muchas experiencias, entonces a veces pasa que a ciertas personas les sucede que al vivir muchas experiencias, después de haber vivido esa situación traumática, eso sana y cura. Totalmente. Porque has vivido otras experiencias. Si no, te quedas estancado y te quedas encerrado o aprisionado en una cárcel, ¿verdad? Sí, en una prisión mental, digo yo, son prisiones mentales. Totalmente, pero ¿cuánto de eso, Daniel, por ahí está conviviendo con nosotros, del cual no tenemos registro y son como un campo minado que está ahí, ¿no? Hasta que alguien te pisó la mina o vos mismo o algo pasa y se detona, digamos. Es un poco eso lo que traes. Y creo que todos tenemos un poco, ¿no?, de este tipo de cosas que no queremos ver, que no podemos en este momento cambiar, que no se detonó, digamos, ¿no? Y claro, vos lo dijiste, el campo minado. Es muy difícil cuando no tenemos esa impronta, esa predisposición
dar ese primer paso para empezar a, a sacar las malezas de nuestro jardín. Nos cuesta muchas veces hacer eso. Las flores crecen, las hierbas, pero no las cuidamos. Claro. Y no nos damos cuenta que somos nosotros quienes convivimos con esas hierbas y tenemos que sacar las malezas, ¿no es cierto?, para que crezcan bien, pero no lo hacemos, crecen torcidas, ¿no es cierto? Y bueno, los traumas siempre están. Claro. A veces se transforma en un campo minado, como vos decís, cualquier persona que pisa explota, y bueno, claro, exactamente, para eso está la conciencia, y es el recurso que tenemos, no hay otra, digo yo, porque la conciencia es todo, y cuando ya tomaste conciencia, no puedes volver atrás, se abre la caja de Pandora. Bien. O sea, hay algo que va mucho más allá de la razón, que acelera esos tiempos, cuando te diste cuenta, Claro. ¿verdad? Pero cuando no te das cuenta puede pasar mucho tiempo. Sí, sí, Y vos sí. podés estar dormido, puedes tener una sordera espiritual impresionante y puedes estar toda la vida no dándote cuenta de lo mal que le has hecho a mucha gente, hasta que después en algún punto tomas conciencia y bueno, ahí puede aparecer Claro. la enfermedad y puede aparecer todo esto, ¿no?, que ya sabemos.